está Marcela Pagano? Y está acá atrás, en realidad, pero está también en nuestro piso Hernán Decher, director de CEPA, una de las instituciones que hace constantemente esos rigurosos informes que a veces también ponen incómodo al gobierno. Más de uno me ha dicho, Hernán podría colaborar un poco más, ya que es compañero. Más de uno se queja, Hernán, de tu postura. Pero uno de los temas del día, que lo teníamos ahí a Gonzalito Sorbo en un móvil cuando sale la CGT de esta reunión con la UIA convocada por Guzmán en el Ministerio de Hacienda, tiene que ver justamente por adelantar la paritaria. Hernán tiene una propuesta distinta. Mirá lo que pone en su tuit hace apenas unas horas. La recuperación no puede quedar en pocas manos. Hay que aumentar los salarios por decreto. Apá. Antes de la reunión, ya Hernán, alguien que empatiza, podemos decirlo, Hernán, empatizás con la coalición gobernante, estás diciendo que los salarios se tienen que aumentar por decreto. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ha sucedido es que el proceso de recuperación posterior a la pandemia, pospandemia, se ha distribuido en pocas manos. Esta es la realidad. Lo agrego en el tuit, no viene al caso, pero hice un cálculo muy sencillo, que es una aproximación a la distribución del ingreso. ¿Qué hice? Calculé cantidad de producción por precio dividido cantidad de trabajadores por salario. Y dije, bueno, si en 2019 era 100, ¿qué pasó en los 2 años subsiguientes? Me da 95 en el 2020. ¿Qué significa esto? Que hubo una retracción de la actividad mayor que lo que tuviste en empleo y salario. Parece razonable porque tuviste suspensión de despido, porque tuviste repro y demás. Ahora, ¿qué pasa en el 2021? Me da 112. Es decir, la actividad y multiplicada por precio no solo recuperó lo del año anterior, sino que quedó 7 puntos por arriba. Es decir, dicho de otro modo, los precios y la actividad le ganan sensiblemente a cómo se está moviendo el empleo y los salarios. Estoy hablando del empleo y los salarios en el marco de lo registrado. Peor, ese sería un piso mínimo, porque si incluyese a los no registrados, el dato sería aún más, o la brecha sería aún mayor, ¿no? Esto tiene que ver con la discusión de rebote o recuperación, o sea, si hubo una recuperación de la economía o lo que hubo fue una caída tan grande que picó abajo y volvió a subir. No, hoy estás en niveles superiores al 19, por eso te da 102 y no te da 100. Ahora, lo que estás viendo es que en esa recuperación, de nuevo, suele ocurrir que en momentos de crisis y demás, y en un escenario como este, me lo preguntabas, digamos, hace 2 años atrás, y me decías, che, hay una pandemia o un conflicto bélico, ¿eso es progresivo o regresivo? Y es regresivo. Es decir, podía presumir que esto pasase. Ahora, lo que yo digo, y un poco el tuit iba con otra cosa que finalmente ni siquiera salió tampoco, que era la posibilidad de un bono para los privados. No salió el bono para los privados, salió un adelantamiento paritario. Es decir, y yo planteo una cosa que va más allá, y que este gobierno ya la hizo. Porque alguna vez dicen, che, pero es mucho. No, este gobierno lo hizo en 2019, en diciembre del 19. ¿Saben qué pasó enero, febrero y marzo del 20? Es decir, justo previo a la pandemia. El poder adquisitivo, que había perdido 20% en los 4 años previos, en ese primer trimestre del 2020 recuperó 7 puntos en promedio, 7,4 para ser preciso. Después se lo comió la pandemia, naturalmente, y hoy llegás a un nivel que está similar al 19, es decir, no lograste tampoco recuperar esos 7 puntos. Vos decís 2019, pero vamos un poco más atrás, digo, porque el que te está viendo del otro lado te dice, Hernán, pará, ¿de qué ganancia me hablas? Recuperar no es ganar. Y el salario real del argentino promedio, y teniendo presente que hay un montón de argentinos hoy que no tienen un gremio que los respalde, porque estén fuera de convenio o porque directamente estén en negro, y eso es una realidad del trazado de la matriz también de Argentina, del empleo de Argentina, te dice, a mí no me crece la capacidad adquisitiva, y no me crece hace años. Porque, ¿cómo se explica esto? Bueno, los datos son igual muy contundentes. El poder adquisitivo hasta 2015 crece y mucho. Entre 2015 y 2019 cae 20%, y entre 2019 y hoy te encontrás punta a punta en el mismo nivel del 19. Pasaste 2 años, está bien, uno puede decir pandemia, lo que quiera, pero estás en el mismo nivel, es decir, todavía tenés 20 para recuperar. Con un agravante que creo que viene a cuento bien, sobre todo por lo que nos están viendo del otro lado, que no es uniforme esto. Tiene una heterogeneidad muy significativa. Claro, vos tomás promedios. Claro, ahora, el promedio digamos, general, ¿qué pasa con el empleo privado hoy? Que en promedio vos mirás las canastas básicas, y eso es un análisis que vos hacés muchas veces, vos mirás la canasta básica del INDEC y te da que los números de salario promedio del sector registrado muchas veces no le da a la gente. Y si sos sostén de familia, por ahí sos pobre teniendo un trabajo en blanco.
Sí, ese es un dato que nosotros publicamos en la última relacionado con la cuestión de la pobreza, porque queríamos ver esto. ¿Cuántos trabajadores son pobres? Claro, no lo podés saber, ese dato no está, o al menos tenés que esperar los datos, los microdatos del INDEC y demás. Ahora, hicimos una aproximación. Miramos la mediana contra la CBT. ¿Qué es la mediana? Es el punto de salario donde la mitad de los trabajadores queda por debajo, y la comparamos contra los CBT, al revés, la CBT contra la mediana. La CBT es la canasta básica total, es decir, la línea de pobreza. Entonces, ¿qué vemos? Y que en 2017 la CBT, la canasta básica, era el 60% de la mediana y pega un salto y a finales del 19 está en 80. Y con la pandemia sube a 85. Y después vuelve a bajar. Alguno puede decir, bueno, ¿cómo bajó? Y bajó básicamente porque la evolución de las tarifas, que está incluida en la CBT, pero no en la CBA, en la canasta básica alimentaria total, pero en la canasta total sí, ayudó a que eso se reduzca. Lo que pasa es que no volvió a foja cero. Ahora está a niveles de 2017, está en 75 todavía. Es un escenario muy distinto al planteado anteriormente por Claro. Martín Tetaz. Y déjame decir, voy a hacer una traducción política para los que no manejan tanto el lenguaje económico, y si me equivoco me salís al cruce. Me hace falta, tenés autorización para ir con los tapones Una de punta. amarilla. No, lo que yo planteo es de lo que vos estás diciendo. Asumió un gobierno con iniciativa de políticas activas que mostró en el principio una recuperación y después la pandemia se llevó puesto absolutamente todo. Eso es más o menos lo que vos estás diciendo, contra los que dicen que acá no existe el gobierno. No, la pandemia se llevó puesto estos 7 puntos que recién te mencionaba. Hay que ver la serie y compararla contra la inflación. Yo después me pregunto también cuánta vocación hay, a raíz de la reunión de hoy, cuánta vocación hay de retomar aquella iniciativa que vos mencionabas y que sí yo reconozco. Lo digo porque hoy no hubo. Porque ahí yo lo que me planteo es cuánto vale la percepción, ¿no? Más allá de lo que fue y lo que los números te dieron, Sí. y es esa visión de que hubo un gobierno con políticas activas al que se lo llevó la pandemia y vamos a ver qué quiere hacer ahora, pero hoy lo que parece dominante es la percepción de que no hay ninguna claridad. A finales del 2020 yo hablé con un ministro del Gobierno Nacional y le planteé en aquel momento esto mismo que acabo de decir, que había que aumentar los salarios por decreto. Y le hice la referencia, mirá, del 19 lo hicieron y tuvo muy buen resultado. Y en aquel momento me dijo, ¿y la pandemia? Bueno, yo lo que planteé en aquel momento también fue, bueno, quizás no en diciembre del 20, en enero, febrero, marzo, junio, ¿cuándo querés? ¿Pasó un año? 3 meses. Y no pasó. Me encanta cuando tenés economistas que te dicen, sí, yo soy afín a la ideología de este gobierno, pero la verdad que hay cosas que están haciendo que no estoy de acuerdo. En un ratito te voy a vender el número del día y vamos a hablar con Hernán, porque suceden cosas en este gobierno. No se ponen de acuerdo ni siquiera en las proyecciones de inflación, así que no va a ser uno. 2 números del día, en un ratito. Para que sepas, tenemos distintas miradas. Claro, el tema no es tener distintas miradas. El tema es cuando sos gobierno y no te pones de acuerdo ni con los propios, con algo que son números, muchachos. Dale, la estadística es una sola. El número del día no hace más que desnudar una vez más las discrepancias que tiene la coalición gobernante. Esta vez, el ala técnica, no voy a revelar fuentes, el ala técnica versus el ala de gestión. Entonces... ¿Técnica y política? Claro, la política abrazada a un número y sosteniendo que la instrumentación, de, por ejemplo, la retracción de los precios, la obligación de que ciertos supermercadistas retrotrajeran los precios al 10 de marzo, surtió efecto, y la técnica diciéndole, pará, mirá que lo proyectado, por lo menos a priori, no nos da lo que vos querés. Y la pelea es por el número de inflación de marzo. Vamos a mostrar los 2 números y te voy a explicar por qué la pelea. El número del día, uno de los números del día, es el de la política. A ver, dame el 5,4. 5,4% es lo que la política dice que va a dar de inflación en el mes de marzo. Nada para festejar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Es lo que dice que va a dar de inflación o es lo que le dice a los técnicos que tendría que dar la inflación? Por eso digo. Ajá. Es como que se empieza a sugerir, ¿de dónde, señor técnico? Voy a hacer, no quiero revelar las fuentes, pero digo, vos, técnico, que te encargas de esto, ¿por qué te da? Si nosotros tenemos nuestras fuentes que nos tendría que dar 5,4 porque obligamos a retrotraer los precios al 10 de marzo. Es decir, sí, nos comimos un aumento fuerte en alimentos, también en otros productos como por ejemplo higiene personal y del hogar, pero los obligamos a retrotraer. No me da ese número que vos decís. ¿Me agarro la cabeza con lo que contesta el técnico? El técnico le dice, muchachos, a mí me da lo mismo que le está dando los privados, en efecto. ¿Qué es este otro número? 5,8%. Este es el preliminar del ala técnica de un mismo gobierno.
Y vos dirás del otro lado, pero ¿qué importa, Marcela? 0,4 por acá, por allá, es poco, igualmente es inflación y es un montón. Claro, pero el casi 6% de los titulares en los diarios, la inflación más alta histórica, récord, para un gobierno peronista en un mes, y en el mes de marzo, es algo que este gobierno no quiere tener en este momento en las portadas Y más bien, de Internet. estamos en que más bien 5 es una cosa y 6 es otra cosa. Claro, redondeame Digamos para que abajo. estamos preocupados porque estamos Sí. hilando tan fino que no nos sentimos seguros para nada de lo que está pasando. Absolutamente, Eddie. Y es de esta danza, de esta discusión política en el quedé más cerca de 5 o quedé casi 6, es la discusión que se está dando hoy. Como sea, es una inflación altísima. Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo referencia a lo que es la inflación, que está pegando duro también en el conurbano bonaerense, en donde las mediciones incluso están dando por encima, ¿sí? El promedio es todo el país, pero cuando vos vas a atacar la provincia de Buenos Aires, lo que es inflación de alimentos está dando alta. Quiero pasarle la pelota a Hernán, que además milita muy fuerte en San Martín y conoce mucho lo que es el territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos qué estás observando con los precios? Lo que observamos todos. A mí la discusión se resuelve en una semana. El Claro. miércoles que viene Espera el sale el dato. dato y se acabó. Y a ver, vamos a coincidir que la inflación es alta. Y en 2 meses fue muy alta y probablemente la inflación de alimentos, como fue en el mes de febrero muy alta, probablemente en marzo también lo sea. A mí me lleva a discutir en todo caso cuáles son las problemáticas y cómo se conforma finalmente ese número, que es lo que me preocupa. Ujú. En el mes de marzo, y esto sí no me parece menor, en el mes de marzo, la retracción, más allá de la fecha de la retracción, cuando hablamos de retracción, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la retracción de precios que se produjo entre el 16 y el 19 de marzo, que en promedio para los productos que estaban acordados en la canasta de precios cuidados, fue en promedio de 15%. Lo digo para que después no vengan aquellos que siempre cuestionan a los que decimos los oligopolios tienen que ver en este berenjenal. No son la única razón, está claro. De hecho, en este mundo que vivimos y donde todo el mundo tiene una inflación fenomenal, no vamos a decir que esa es la única cuestión. Ahora, que tienen que ver, recontra tienen que ver. El dato lo dice también. Yo te quiero preguntar sobre algo que está sucediendo también ahora. Últimas negociaciones por precios cuidados, el jueves se renueva, en promedio sería del 3% el aumento que el gobierno pretende para las empresas. Y las empresas ya están desesperadas avisorando que su estructura de costos está cercana al 6% mensual. ¿Cómo se cumple con algo que las empresas dicen es incumplible? Para mí, primero, el Estado es el que disciplina esto, ¿eh? El Estado, y uso la palabra a conciencia, disciplina a los agentes económicos porque es el que nos defiende a nosotros. Ahora, yo la verdad que no comparto la discusión de los costos. Miren, desde finales del 20, nosotros venimos diciendo desde CEPA que hay una disociación entre la evolución de los precios, es decir, lo que vos pagás para comprar esta copa, y el costo de la propia copa. El ejemplo más paradigmático durante todo el año pasado fue el tipo de cambio y las tarifas, que fueron 2 anclas fenomenales. El tipo de cambio se movía al 22, 23 y los precios arriba del 50. Entonces no me digan que los costos, porque después digamos, después era la excusa que aumentaba el dólar blue y entonces remarcaban. Ahora bajó el blue y igual remarcaron. Hernán Lecher, Bueno, muchísimas gracias porque que a no nosotros quieran hacer lo mismo con los salarios, si hay reapertura paritaria. a nosotros nos disciplina la hora, ¿sabes? Está muy bien. No tanto el Estado, sino el horario. Y los productores. Sí, y los ¿Tienen o no sé cómo lo productores que por acá son tremendos, pero gracias a Dios que los tenemos. Se nos Gracias, Hernán, termina querido. el programa. Gracias Sí. por